despertamiento espiritual de muchos hermanos. Dice, ahorita lo que estamos viendo es un despertamiento espiritual, pero no de hermanos, de gente de afuera de la iglesia. You know, brother was mentioning there's a spiritual awakening going on right now, but it's not happening to a lot of brothers in the church. It's happening to people that have never been in the church. That's what we're seeing today, a spiritual awakening, but to those who have never come to God and who are now getting close to God. But the spiritual awakening has to happen to many, many Christians who are not just spiritually asleep, but they're spiritually dead. And this is what we were speaking about in the last couple of weeks, in the last 2 meetings that we've had online. You know, and I was reading the Bible and looking at some scriptures and looking what it says about spiritual awakening. Estaba leyendo la Biblia, viendo unas escrituras estos días, y también me fui al Google online, me fui y vi, porque quería ver qué es lo que el mundo dice también de esto. You know, and I went on Google online, and then I found a lot of pages who are not connected to God, not connected to the Bible, but they speak about spiritual awakening. But to the pages online, they talk about 10 steps, 5 steps, 8 signs of spiritual. And I had my notes, and I was looking at them. But these are not the things that God is talking to about spiritual awakening. These are things that are related to the world, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen que tienen un despertamiento espiritual, pero no están hablando del Espíritu de Dios, están hablando de cosas de las montañas, de las piedras, del Espíritu, de esto, de que hoy es un despertamiento espiritual, pero no viene de Dios. Nosotros estamos hablando del despertamiento espiritual que viene de Dios. Esa es una gran diferencia de lo que el mundo habla. Porque uno puede ir y contratar a una persona y va y dice, ven conmigo, te voy a enseñar y te voy a dar un despertamiento espiritual. Pero no están hablando del Espíritu de Dios. Usan piedras, usan humos, usan incienso, usan y ruidos y quién sabe qué tanto. Y creen que están despertando a las personas espiritualmente. Eso no es de Dios. Y eso no es lo que hablamos nosotros aquí. Y por eso cuando fui y miré en el Google, porque yo dije, quiero ver qué es lo que dice. You know, I went to Google because I wanted to see what does Google say about spiritual awakening. And it talks about all these different processes that are not of God. You can see different pages that talk about different websites that talk about the 5 steps of spiritual awakening, 10 steps, 11 steps, all different kinds of steps to spiritual awakening. But those are not the spiritual awakening that the Lord speaks about. Those are spiritual awakening that are related to mankind, not to the spiritual realm of the world. Those are all mostly physical and not spiritual. Because there's even people that go to that because they want to do things that, or take bad habits. People who want to lose weight go into these places that they do whatever and work on their mind and put thoughts on them. Oh, and then they call that a spiritual awakening. But it's not a real spiritual awakening because it only has to do with the physical. And what we ask the Lord to give us a spiritual awakening, a real spiritual awakening, ¿verdad? Nosotros, en lo que el Señor nos ha dado es de un despertamiento espiritual, no físico. Yo no necesito Dios que me dé entendimiento para bajar peso. Dios me va a decir, pues no comas tanto. No me va a dar un curso en qué comida. Pero el mundo convierte eso en un despertamiento espiritual. Dicen, oh, I had an epiphany. I don't know if you've heard that expression. A lot of people, when they think of something new, oh, I had an epiphany. Meaning, a light bulb just went on in my head. This is what I should do. And they relate that to, I had a spiritual awakening, and it's not a spiritual awakening because spiritual awakening only comes from God. ¿Verdad? Un despertamiento espiritual solo viene de Dios. Dios no va a estar tratando con las cosas menores y las cosas físicas porque Dios no le importa lo físico, lo que Dios le importa es lo espiritual. Y está bien bajar peso si estamos sobrepeso por nuestra salud, como yo. Yo estoy sobrepeso, necesito cuidarme, pero eso no tiene que ver, no tengo que estar pidiendo al Señor, Señor, ayúdame para bajar peso. Lo que el Señor quiere es que yo me conecte más con Él, espiritualmente, que yo sea obediente.
Me acuerdo una vez alguien me dijo, y alguien me enseñó, mira, un hermano estaba ahí, estaba en una bicicleta haciendo ejercicio y puso ahí un texto con su foto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver una con la otra. El ejercicio no tiene nada que ver con Dios. Eso no es la razón, pero esa es la mala interpretación que muchas personas tienen en su mente por ignorancia involuntaria. Una ignorancia involuntaria que hacen, malinterpretan escrituras, como ese que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene que ver con que puedo subirme a una bicicleta a hacer ejercicios. No tiene, eso está hablando el Señor de nuestra vida espiritual, que todo lo podemos, que Dios nos fortalece, pero para acercarnos a Dios, para vivir con Él, para comunicarnos con Él, para tener un acercamiento con Él. Eso es lo que habla el Señor, que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Para aguantar la carga, para luchar cada día, eso es lo que el Señor nos da. You know, there's so much misinterpretation of the Word of God that we see, but we have to be sure what we read, that we're understanding it correctly. And that's why when we speak about the spiritual awakening that we need today, that so many Christians are struggling with today, why? Because, like I mentioned before, talking with the pastor, Brother Ephraim, and other pastors, we hear that in so many of the churches today, that so many of our brothers and sisters are struggling spiritually. But the Word of God teaches us that spiritual awakening is not a spiritual awakening from being sleeping spiritual, because there's people that are sleep spiritual, but a spiritual awakening is when people awake from a dead spirituality. When they died spiritually, when there's nothing there, that's when you need a spiritual awakening, because remember, there's a difference between a revival and an awakening. And we're talking today about the spiritual awakening. Hay diferencia, porque unos también se confunden, piensan del avivamiento y el despertamiento. Son dos diferentes. El avivamiento es cuando uno ya anda en el Señor y está despierto y ocupamos el avivamiento, pero el despertamiento es cuando esos que han muerto ya espiritualmente. Y que no quiere decir, no va a la iglesia. Hay muchos que van a la iglesia y están muertos espiritualmente. Hay muchos que llegan al culto pero están muertos. Hay otros que no y también están muertos espiritualmente. Y eso es lo que, por eso quería hablarlo hoy, porque vemos que en muchos lugares esto está ahorita fuerte, porque el enemigo está trabajando con todo ahorita, para desanimar, para destruir, para confundir, para hacer lo que él va a hacer. ¿Y a quién le está dando con más fuerzas? Es a los hermanos en la iglesia. Son los que el enemigo está atacando con todo. En los pensamientos, en los sueños, lo he oído, lo he escuchado en los comentarios. El enemigo está trabajando, por eso tenemos que estar despiertos para saber discernir de los ataques del enemigo, para poder agarrarnos de Dios y luchar con el poder de Dios. Porque si no lo hacemos, hermanos, ahí se va a quedar uno. Se van a quedar. Y muchos así les está pasando. We need a spiritual awakening to find our place with God. But a spiritual awakening from what? Not from being spiritual asleep, because there's a big difference from just being spiritually asleep to needing a spiritual awakening. A spiritual awakening is when somebody is dead spiritually, when they've struggled and they've lost. So there's a big difference from one to the other. But we need to get that spiritual awakening and to help those who are in need of it. You know, the first thing is to try with all the power of God not to fall into that trap, because so many people are falling. Right now, in this time, the enemy is working in every way possible. In your thoughts, even in your sleep, to cause confusion, cause destruction, to cause anybody to stray away, to lose that hope in the Lord, and to be put into a mindset where they're no longer focused on God, but their focus has been lost. And that's what's happening today. That's what we see today in a lot of places with a lot of brothers. But it's very, very dangerous, because there's a lot of people who will slumber and sleep and spiritually die and will never awake.
in the time before the Lord comes or before their time is up physically. You know, in the last few weeks, we've seen many brothers pass away all around us. You know, there's been brothers here. Just recently, a sister, which is a daughter, brother Luis Quintanar, who was the pastor in Oceanside for many, many years that I've known for since back in the 1980s. His daughter passed away just a week ago. You know, we see that in Oceanside, several brothers and sisters passed away last week as well there. And a lot of members have been sick in the hospital. Some have already been out of the hospital. Some are still in the hospital. Some are getting better at home. We see this in the last few weeks. And that's why we see that the enemy is working as all he can to make life difficult for the Christian to get close to God. He wants the Christian to die spiritually, that we have nothing left in us to continue to go on forward and seeking the Lord. That's the job of the enemy. And it's very, very dangerous because we see so many brothers who have fallen into it in these last months. Very sad because we know the outcome, ¿verdad? Es muy triste porque sabemos qué es lo que viene para el que muere espiritualmente. No solamente va a quedarse muerto espiritualmente, pero el día que ya no tenga vida físicamente, ¿dónde queda nuestro hermano? ¿Dónde va a quedar? En la presencia de Dios. Es como cuando conocemos a algunos que se han ido, estamos seguros, estamos confiados que están en la presencia de Dios, pero otros, uno dice, solo Dios sabe dónde están. Hay esa duda, porque su vida no hablaba por ellos espiritualmente. He visto muchos hermanos fallecidos en este último mes. No puedo, ya perdí la cuenta de todos los hermanos que me han avisado que han fallecido de aquí, cerca, lejos, México, Mexicali, allá arriba del norte. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos hermanos han fallecido en estos días. Es el tiempo, hermanos, que no se puede, no hay oportunidad, no es el lujo de uno estar muerto espiritualmente, porque la muerte está cerca ahorita. Si unos no se han muerto de virus, se han muerto de otras enfermedades. Ahorita está muy cerca la muerte, todo alrededor de nosotros. Yo no sé si alguien más conoce a otros que han fallecido, pero yo ya conozco muchos como nunca en mi vida, de hermanos. Y para mí, yo veo eso y digo, Señor, solo tú sabes lo que estás haciendo. Solo tú sabes. ¿Verdad? Apenas este lunes pasado tuvieron el servicio funeral para la suegra de nuestro hermano Efraín III, ahí en Salinas. Solo Dios sabe. ¿Por qué? En este tiempo, solo Dios sabe. Era una hermana muy fiel al Señor por muchísimos años. Gracias a Dios, ahí no quedó duda dónde quedó la hermana. Ahí todos estaban seguros que fue a estar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo queda la familia? Destrozada, triste, adolorida. Pero como sabemos, la vida sigue. Tenemos que seguir. You know, biblically, a spiritual awakening is not a waking from spiritual sleep, but a resurrection from spiritual death. You know, that's what the Bible talks about. The Word of God says all people are born in sin and are spiritually dead. La palabra de Dios dice que todo está nacido, el que nace pecador y están espiritualmente muertos. We can look at a scripture in the book of Ephesians, in Ephesians chapter 2, verse 1, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1, menciona esto. Lo que yo digo aquí, lo que la Biblia nos enseña, que todos están nacidos siendo pecadores. Nadie nace siendo ya hijo de Dios. In the book of Ephesians it says, chapter 2 verse 1, it says, and you were dead in the trespass and sins. Estaban muertos en pecado, dice la palabra de Dios.
antes que conocimos a Dios. Estábamos muertos por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice por los pecados de Adán. Why? The Word of God says that before we knew Christ, we were dead in transgressions and sins. Because of the sin of Adam, which we inherited, we were all separated from God, who is life. Todos fuimos separados de Dios por ese pecado. In the book of Romans, chapter 5, verse 12, en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, podemos leer the book of Romans, chapter 5, verse 12. It says, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned. This is what the Word of God says. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. It says, so death spread to all men because all sinned. Por eso necesitamos a Dios, porque uno no vino a este mundo ya siendo seguidor de Cristo, ya siendo hijo de Dios. Llegamos a este mundo siendo pecadores. So until we come to God and turn our lives over to God and receive the Lord in our hearts and ask for forgiveness and repent and baptize, we can never experience or understand or relate to the Holy Word or the perfect God, because we're not followers of Christ, because we were sinners. Nor can we enter into His kingdom if we are sinners. That's why the Word of God teaches that our need for spiritual awakening is of the most importance, profound. It's a cornerstone for our lives. ¿Verdad? Por eso la palabra de Dios nos enseña que el despertamiento espiritual es fundamental para el Hijo de Dios. Quiere decir que estemos despiertos viviendo espiritualmente por el Señor cada día. Es fundamental para el Hijo de Dios, para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación. Pero ese proceso viene no por lo físico, lo mental o emocional, pero por el poder del Espíritu Santo. Solo así. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. When we talk about a new birth, the spiritual awakening, it doesn't come through our physical, through our body, through our strength, through our mentality, our own human mentality, or an emotional process. It comes only through the power of the Holy Spirit of our Lord Jesus Christ. That's the only way we can have a spiritual awakening. That's why we need to seek the Lord out every day, so we can get from Him every day to be filled through His Holy Spirit to continue to help us flow in our life, that Spirit to flow in our lives, so that way our mind, our heart, our body are all connected in one to the Spirit of the Lord. So we can continue that awakening. So we will not fall asleep and lose our hope in our salvation. El despertamiento espiritual viene solo por el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace ese despertamiento espiritual, hermano? Nos ha convertido en nuevas personas, en nueva criatura, con diferentes pensamientos, con diferentes testimonios que lo que antes teníamos. The word, what has that helped us? If we have a spiritual awakening to our Lord Jesus Christ, it has made us, into a new human, one that's been renewed, one that's been cleansed, because we've turned our lives over to God. We're not the same. We don't have the same thoughts, the same wants, the same needs anymore. We have a different understanding because we've been spiritually awakened. We've turned our life over to God. And we can look in the second book of Corinthians, en el segundo libro de Corintios, capítulo 5. Leemos esta escritura. In the second book of Corinthians, chapter 5, verse 17, we can see this scripture, what it tells us. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has passed away. Behold, the new has come. Así que dice, si alguien viene en pos de Cristo, es nueva criatura. Nueva criatura es.
Eso es lo que buscamos del Señor, en un despertamiento espiritual, ser nuevas criaturas. Ya no ser la misma persona que lo que antes nos jalaba, nos desanimaba, nos sería una carga, ya no tiene ese poder sobre nosotros. You know, as a new creature, you don't no longer have the same thought process, the same needs, the same downfalls as before, because you don't have that power over you. That enemy, that old person, that old life, no longer has the power over you to control your thoughts, to control your actions. You have to be a new creature. This is what the Word of God tells us. And also in the book of Titus, we can see another scripture. You open up your Bible there. Let me see first this in the first book of Peter, and then we'll go to Titus. En el primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 3, in the first book of Peter, chapter 1, verse 3, the Lord speaks to us and says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo con su gran misericordia, nos ha causado ser nacidos de nuevo, con una nueva esperanza, por causa de su resurrección. Ahora ya no somos esa persona, ya hay un despertamiento espiritual. Pero ahora, ¿qué ha sucedido con muchos cristianos? Han regresado a esa muerte espiritual, porque han dejado estar cerca de Dios y están batallando espiritualmente, están batallando caminar, están batallando ser obedientes, están batallando en todo aspecto de su vida. Por eso digo, el enemigo viene y los ataca en pensamientos, en su sueño, en donde quiera que van, les pone imágenes que los distraen en la tele, en las revistas, en los teléfonos, en la computadora, en todos lados el enemigo está ahí atacando para poner pensamientos negativos, contrarios al de Dios. But the Word of God also speaks to us in the book of Titus, in chapter 3, verse 5. We can see the scripture. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, también el Señor nos habla. Verse 5 says, "He saved us not because of the works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit." We see how important that is in this scripture. The regeneration, the renewal that in us of the Holy Spirit. That can only be achieved through a spiritual awakening. You know, that's what the Lord has called us to do, to be. We want to please the Lord in our walk. El Señor quiere que podamos ofrecerle un sacrificio agradable en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual. Quiere que le ofrezcamos cada día algo, lo mejor de nosotros, poder ofrecérselo a Dios, nuestra vida. Y hay muchos que están batallando, hay muchos que siguen tratando, pero hay otros que ya han dejado de tratar. Los que ya han muerto espiritualmente ya están muertos. Y esos son los que necesitan una resurrección espiritual, necesitan de Dios clamarle al Señor, decir: Señor, vuelve en mí, vuelve a despertar ese espíritu en mí que tú pusiste en mí hace mucho tiempo. Los que lo tuvieron. Y hay unos que quizás nunca lo tuvieron para empezar. Pues no hablan de uno y dicen: no, ese hermano, vamos a orar, que el Señor tenga misericordia, el hermano o la hermana. Pero la realidad es que nunca fueron hijos de Dios. Nunca fueron de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso necesitamos de Dios más en este tiempo, hermanos. That's why we need more of the Lord in this time, because so many are struggling. So many are struggling. And if those that are not struggling, that are seeking the Lord constantly, that are acting when they're understanding the Word of God and seeking out the Lord, we need to help those who are struggling today through prayer, through fast, through our own actions.
wherever we find ourselves, here in the church, at home, in the job, driving in the road, wherever we are, we need to continually be seeking the Lord, be filling ourselves with God at all times. That's why the Word of God says that to be praying without ceasing, meaning that we should constantly be seeking the Lord in all times. The Word of God says in the second book of Corinthians, chapter 5, verse 9, and el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 9. What does the Word of God say? It says, so whether we are at home or away, we make it our intent to please God. En donde quiera que estemos, en cualquier situación, en casa o afuera, en cualquier necesidad, en tribulación o no tribulación, en lucha, prueba, nuestro deseo es de agradar a Dios. Ese es nuestro deseo. You know, we have to be awakened to a new reality from God. One that centers on our Lord, who redeemed us. We could never forget. Who gave us our redemption? Our Lord Jesus Christ. Who forgave us for our sins? Our Lord Jesus Christ. Who took us out of darkness? Our Lord Jesus Christ. From darkness to light. Nunca nos podemos olvidar que nos dio nuestra redención, nuestro Señor Jesucristo, que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa, nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos olvidar que nos dio ese despertamiento espiritual, nuestro Dios. Así como dice la palabra de Dios, cuando Dios murió y resucitó nuestro Señor, también nosotros en Cristo hemos muerto y hemos resucitado cuando aceptamos a Dios, cuando nos bautizamos. Ya no somos la misma criatura, ya tenemos que ser diferentes, ya nuestros pensamientos no son los mismos, nuestra vida no es la misma, nuestro hablar ya no es el mismo, nuestro caminar es diferente, porque el Señor nos trajo de muerte a vida. Y eso cada día tenemos que recordarnos y ponerlo en práctica. Each and every day we have to remember that the Lord took us out of darkness. What does darkness signify? It means darkness signifies death. It means condemnation. It means we were lost to hope. We had no hope, but through the resurrection of our Lord Jesus Christ, through Him putting His life on the cross and bringing His life back up, the Word of God says that. Remember what it said? Nobody takes my life, I give it. Qué increíble, qué poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la cruz dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Nadie pudo hacer eso más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dio su vida? Por usted, por mí, por todos los pecadores. Gracias, Señor. Gracias. Dio su vida. ¿Pero para qué? ¿Para que estemos dormidos espiritualmente? No. Para que estemos perdidos en las cosas de esta vida, turbados en emociones. No. Para que podamos darle con todo, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro poder, todo a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque hay muchos que no van a llegar a la meta final. Oramos que nosotros sí lleguemos, que nosotros sí podamos llegar a esa meta final, sea tarde, sea después, pero que lleguemos. We ask the Lord to help us each and every day as we struggle through life's ups and downs, through the good, through the bad, through all the things that take place in our life. We ask the Lord to help us so we can continue to go forward, so we can continue to seek the Lord in these difficult times that we live. That's why we see today, and we see in other churches today, such a small amount of brothers. Before we would see more. Where are they today? Most are sick home with the virus. That's the reality we're living in today. You know, months ago, it didn't seem so real for a lot of people. Hace meses atrás había hermanos que decían que todo era un invento, esto del virus. Ahora hay muchos hermanos que ya pensaban así, que ya no están vivos. Estaba un hermano mencionando
que un familiar de él fue para allá, para Oaxaca, para estar con los hermanos. Dice, y nunca regresó a casa, mi hermano. Ahí murió en Oaxaca, en estos últimos días, por causa del virus. Dice, nunca esperábamos. Y él le dijeron que no vaya. Dice, no pasa nada, voy a estar y voy a regresar. Y ya no regresó el hermano. ¿Por qué suceden estas cosas? Yo no tengo la respuesta. Yo lo único que podemos ver y decir por la palabra de Dios, por el entendimiento que Dios nos da, es que Dios viene pronto. Por eso está sucediendo lo que estamos viendo. Porque muchos hermanos ya se han desanimado, se han ido lejos de Dios por lo mismo, porque ya Dios viene pronto. Los que son de Dios van a quedar y los que no son de Dios se van a ir. Y eso es difícil para decirlo, no es fácil decir, esos no son de Dios, ni modo. Duele, porque tenemos amor por todos y quisiéramos ver todos que caminen con Dios y que todos sean salvos. Pero la realidad es que no va a ser así. No va a ser así, es la realidad. La palabra de Dios aún nos enseña que muchos que piensan, esos van a ser salvos, tampoco no van a ser salvos. Solo Dios sabe. La palabra de Dios que hemos leído tantas veces dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Many are the called, but few are the chosen. That's what the Word of God speaks about in those who will make it to that final destination, to be in the presence of our Lord Jesus Christ. Many are called, but few are chosen. There's many people that say they're Christian, but their testimony says differently. There's many people that say they believe in God, but their life says something else. There's many of those that say, I'm a servant of the Lord, but yet their actions speak differently than what their words say. That's the sadness that we're living in today. And we should not be put into one of those groups of those people. We should be careful. As the Word of God says, and we mentioned it before, the Word of God says, heed His Word. Escucha. Pero cuando uno escucha, cuando la palabra de Dios dice que lo escuchemos, no nomás dice que con el oído, pero con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Así el Señor quiere que lo escuchemos. Unas veces que usted está hablando con alguien y usted está hablándole y ellos están mirando a otro lado y usted está diciéndole y usted pues se queda parado y dice, pues ya no hablo, pues la persona está así. Cuando usted le está hablando algo, ¿cómo quiere que lo mire? Con sus ojos. Y usted que le dice, escúchame con tus ojos, porque ¿cómo le van a recibir si está mirando a todos lados y no está hablando? Decir, quiere decir que no está entrando nada en lo que le está hablando. Y así Dios muchas veces habla a su pueblo y así están los hijos de Dios, mirando a otros lugares, distraídos en otras cosas y no reciben la palabra de Dios. Si no recibimos la palabra de Dios, hermano, de nada nos sirve. Andamos perdidos. La palabra de Dios dice que andan muchos en sus propias concupiscencias y así se perderán. Y así se van a quedar, porque nunca pueden recibir lo que es de Dios. Cuando uno anda en lo carnal, no podemos andar en lo espiritual. Las dos cosas no van juntas, no se unen. Así dice la palabra de Dios, nos enseña muy bien. Por eso dice, las tinieblas no tienen que ver nada con la luz. Por eso le pedimos que Dios nos ayude, que ayude a nuestros hermanos. There's many that have been called, but there's few chosen in the Word of God. And we look in the second book of Corinthians. I'm getting ready to finish. We're almost done for today. It's already 4 o'clock. In the second book of Corinthians, chapter 4, en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, ¿verdad? Que estamos mencionando, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Second book of Corinthians, chapter 4, verse 4, it says, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
Many have been blinded. They can never come into the full understanding of the Word of God. They can never come to the full understanding and be filled with the Holy Spirit because they've been blinded. And we see that today happening to so many Christians today. They've been blinded, but not through the Lord, but because of their own doings. Muchos pueden echarle la culpa al enemigo, al diablo, por qué no sirven, por qué no buscan, por qué están distraídos, por qué están batallando, pero la realidad que muchos solo se han puesto lejos de Dios. Muchos cristianos solo, no porque el enemigo. Me acuerdo una vez un hermano no llegó al culto y le pregunté, hermano, no alcanzó a llegar. Dice, sí, es que el enemigo, hermano, ya ve el enemigo cómo es. Y yo le dije, pues, ¿qué pasó, hermano? Dice, se me pochó la llanta. Y muchas veces estamos pronto a culparle al enemigo cuando no tiene nada el enemigo que ver con eso. Somos nosotros. Porque esa llanta estaba tan lisa que en cualquier momento ya era para que explote. Ese no era el enemigo, no era el diablo, era uno mismo. Y así muchos también cuando batallan con el Señor pueden culparle a este, al otro, pero la realidad es que nosotros somos los culpables porque no estamos siendo proactivos en nuestra vida espiritual. Antes que algo negativo suceda, no estamos buscando de Dios. Estamos esperando hasta que caiga todo. Entonces, ahora sí, Señor, ¿ahora qué hago? Pues, hermano, en cualquier momento le dije, las demás llantas se le van a ponchar, pero no va a ser el enemigo, le dije, hermano. Están todas lisas. Le salía ya los fieros de las llantas. Pero usted sabe, hermano, los hispanos así somos. Una llanta sirve hasta que se poncha. No importa qué lisa está, qué más se mira, qué cortada, esa llanta está buena. No hay para qué comprar. Muchos hispanos así es. Dice, ¿cómo voy a tirar esa llanta si todavía puedo sacarle más? Pero después, pronto para echarle culpa al diablo. El diablo, hermano, ya ve cómo es el diablo. El diablo no tiene nada que ver, es uno. You know, a lot of times people are quick to put the blame on somebody else or something else or even on the devil because of their own shortcomings, their own shortfalls with the Lord spiritually, walk with the Lord. But we have to take into our own understanding that we're the ones that are ultimately responsible, because when the Lord comes and speaks to you, He's going to ask you, why didn't you do this? He's going to say somebody else to talk about you. ¿Cómo son nuestros hijos? No, yo creo yo hice lo mismo, quizás cuando yo era pequeño, cuando algo pasa en la casa y alguien, la mamá o el papá le va y le pregunta y dice, mira qué pasó, este plato está quebrado. No sé nada. Luego los hijos están, yo creo era mi hermano o mi hermana o alguien más, están buscando a quién echarle culpa. Yo no sé. Rápido. Eso es lo normal entre los niños. Pero así muchos hijos de Dios ya grandes también queremos ser lo mismo. Cuando no estamos bien, queremos decir, ¿quién tiene la culpa? Pero no nos vemos nosotros. A lot of times when kids are young, what do they do? If you find something wrong at home, who broke this or who did that or who didn't do this, and then you're telling, and I didn't do it, I don't know. And then what do the mom or dad say? Well, did the plate break by itself? And the kids are, oh, we don't know. Because they don't want to take the responsibility because they're kids. But also when people are grown adults that we are, the ones of us that are already grown adults, we can't do that with the Lord anymore. We can't blame this, that, this, and there's a lot of people looking to who to blame because of their spiritual shortfalls with the Lord, their shortcomings with the Lord, their failures. This is the time we cannot no longer do that. We need to be responsible for our own spiritual walk with God. And also with our family, our wife, our husband, our kids. We have to be responsible. ¿Verdad? Hay una responsabilidad que viene con ya uno siendo adulto, espiritualmente hablando en el Señor. Uno ya madurado en lo espiritual. Ya los que eran niños espirituales, pues ya no pueden decir. Si uno apenas tenía 6 meses de bautizarse, puede decir todavía, pues apenas voy aprendiendo, hermano. Apenas voy ganando el camino. Pues todavía se les da, ¿verdad? Esa flexibilidad de, ok, hermano, sí. Pero uno que ya tiene 30 años bautizado, pues, ¿cómo? Uno que tiene 40 años bautizado, ¿cómo se les va a decir?
Oh, pues no sé cómo pasó esto. Tenemos que pedir al Señor ayuda. Pero hablamos de esto, hermano, no porque estamos tratando de dañar a alguien, lastimar a alguien, culpar a alguien. Estamos hablando de esto porque es algo que está sucediendo hoy en día durante esta pandemia, que muchos hijos de Dios están batallando en ese aspecto. Espiritualmente caminar con Dios, de estar despierto espiritualmente, no que estoy despierto nomás, que estoy aquí, pero de verdad caminando con Dios en nuestra vida. Por eso lo tenemos que hablar. Y es el lugar del predicador, del pastor, del ministro, de exhortar, incitar a los hijos de Dios. Busquémonos de Dios. Porque si yo no lo hago en mi lugar, hermanos, entonces yo soy culpable por mis hermanos. Si yo no hablo de esto, si no incito a los hermanos. Y por eso este jueves, cuando transmití por el YouTube, mencioné de la convocación. Algunos recuerdan de eso. Pienso, this past Thursday I spoke about the convocation that Brother Ephraim Sr., he spoke about more than 20 years ago now in Salinas, when I was still a young man. When he spoke about the convocation, and I spoke about it on Thursday a little bit, and I'm not going to be able to share all of it today, and we'll talk about it later, but the convocation is basically of the seeking of the Lord, of walking with God each and every day, of constantly being in communication with the Lord, and do it through prayer, through fasting, through reading of the Bible, through congregating, through all the methods that the Lord placed. But one of the most important things he pointed out, and he always exhorted everybody to do, and he incited everybody to do, is the prayer of 3 times a day. And he explained it, how he understood it, how the Lord gave him that understanding, the word of God that comes from the Jewish faith. Because as we know, and the ones of us that have seen the rabbi and the different times of the day, we've been with them, and for days we've seen him at certain hours of the day, everything he has to stop and he has to pray at certain times of the day. 7 days a week. Not when he feels like it, not when he's healthy, not when he's not hungry. I'm hungry and I can't pray. Not when he's in a good mood. No, every day, with whatever circumstances it is, he has to do that prayer. Hemos conocido y hemos estado con el rabino, yo he viajado con el rabino y hemos estado por varios días juntos, horas, donde lo vemos a cierta hora, todo para y tiene que orar a ciertas horas, tiene sus horas. Así son nuestros hermanos judíos que practican, como nuestro hermano siendo ortodoxo. Y también el hermano Efraín Anciano enseñó eso de la convocación de todos los días, a las 7 de la mañana, a mediodía y 7 de la noche. Tomar esos minutos y orar. Recordarse, antes de las 7 ya estoy orando, para que a las 7 puedo entregar la oración. Si tiene más tiempo, si no tiene que ir al trabajo, pues puede orar más. Si tiene que ir al trabajo, pues no es lo mismo. Si tiene tiempo a mediodía paro y oro. A 7 de la noche paramos, oramos. Esa convocación, the convocation. And that's why it's whoever's the one that's preaching the word of God, the pastor, the minister, it's their responsibility to incite, to exhort the brothers to do this, because I don't want that responsibility on my shoulder and say, you never did what you were supposed to do. You never told the brothers and exhorted them to seek out God in the correct way. Yo no quiero ser el responsable, hermano, y decir, yo no lo hice, porque Dios me va a llamar por lo que yo he hecho y por lo que yo no he hecho. Y va a decir, ¿por qué nunca les exhortaste a los hermanos que estaban ahí escuchándote? Y eso es mi responsabilidad. Por eso, hermanos, tenemos que hablarlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que exhortarnos unos a los otros por medio de la palabra de Dios, porque hay muchos hijos de Dios que en este tiempo, unos que han practicado la convocación, que antes lo hacían, lo han dejado, otros que nunca lo han hecho. Y si alguien quiere, pues le podemos pedir el libro, que pueden leerlo para que puedan tener el tiempo. Y está en las escrituras, parte de nuestro pastor hermano Efraín Anciano. If somebody wants to read the book, I can share the book with you, or you can get it free online and read it online at evalverde.com and look for the title, The Convocation. You can read online to see exactly what it says.
we should use these tools that the Lord has given us so we can get closer to God. Y vamos a usar esta herramienta para acercarnos a Dios. ¿Verdad? Yo estaba mencionando hace unos días que muchos piensan que, uy, qué tribulación, qué duro estamos viviendo. Y mencioné en otros países, en China, Corea del Norte, otros lugares, es un crimen buscar de Dios, es un crimen. Muchas veces si encuentran a alguien con una Biblia, los ponen en la cárcel y nosotros nada. Y yo he dicho, unos hermanos creen que están sufriendo porque hoy estamos aquí en el frío, hermano, qué frío, qué sufrimiento. Esto no es sufrir. Le aseguro, si en un lugar están regalando algo o están diciendo, venga, agarre su plato de carne asada aquí, pónganse en fila, no importa el frío, ahí nos vamos a parar. Conozco mi raza. Pero si es algo que ver con la iglesia, hoy no quiere sufrir nadie. Y lo hemos mencionado, lo mencioné hace 2 o 3 semanas. Unos pueden decir, aquí estamos y las sillas están muy duras. Qué sufrimiento. No va a decir, híjole, aquí no está el calentoncito prendido, ahorita está bien para prenderlos, están los calentones. Porque cuando no estamos en lo espiritual, estamos en lo carnal. Y lo carnal no puede agradar a Dios. Y por eso que necesitamos, hermanos, con todo diligencia, con todo nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra fuerza, buscar a Dios. We need to seek the Lord. You know, here we're not under persecution like they are in other countries around the world. In India, in China, North Korea, in other countries where Christianity is not acceptable. In China, they have to hide. In India, they've gone to the churches and taken out the pastor, the brothers. They've tortured them. They've killed them. They've burned their homes down. Years ago, back in the 80s, when the church started entering there, the Christian church, Brother Ephraim Sr. started going to preach in Oaxaca, they also were upset, the Catholic church there. They also made threats against him. And they burned down homes that belonged to the brothers. And they killed brothers of ours in this ministry that lived there in Oaxaca back in the 80s. ¿Se recuerdan los 80s? Ahí mismo en Oaxaca. ¿Cuántas amenazas? Cuando empezó a ir el hermano Efraín Anciano a predicar la palabra de Dios ahí en Oaxaca. ¿Cuántas amenazas por parte del gobierno ahí? Por parte de los que estaban alcaldes, por parte de los católicos, de sacerdotes que mandaban a sus miembros de la iglesia católica que vayan y quemen las casas de nuestros hermanos. Aquí en Oaxaca, en los 80s. ¿Cuántos nuestros hermanos? Pero con el poder de Dios, los hermanos resistieron. Y ahí están nuestros hermanos, ahí en Oaxaca y aquí también. Gracias a Dios. Porque no se rindieron. Aguantaron el sufrir, el maltrato, el abuso, pero con el poder de Dios. Ahí sí pueden decir, nos estaban persiguiendo. Pero aquí nadie nos detiene. Si no buscamos de Dios, porque nosotros no queremos. No hay excusas. We don't have excuses. If we don't seek the Lord, it's not because anybody is stopping us. It's because we're stopping ourselves. And that's the danger of being blinded by this world, of being put to sleep spiritually by this world, if we let ourselves. You know, in the book of John, chapter 9, verse 25, ya estoy terminando, no voy a alcanzar a terminar todo. La próxima semana seguimos hablando de esto. Pero ya quiero terminar este día porque ya son las 4:15. Ya tenemos que terminar por hoy. In the book of John, chapter 9, verse 25, el libro de Juan, capítulo 9, verso 25. It says, he answered, it says, whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see. What was the word of God speaking of here? This was referring to a blind man that had been blind, and he asked the Lord to restore his sight. But not only did the Lord restore his sight physically, he gave him sight spiritually. And that's what's so important about being close to God. That not only does he heal us physically, he heals us spiritually as well. And that's more important than the physical part. Because the physical part can come and go and at one time end, but our spirit lives on forever. Whether it lives on forever in the presence of God or outside the presence of God,
That's the danger that we're living in. And that's what we want to assure ourselves, that our spirit, not only here in this lifetime, but in the lifetime to come, that we're in the presence of God. That's why we have to struggle today. Here, in this place where we are, porque por eso dice la palabra de Dios. What did this blind man, when they asked him, he answered, whether he is a sinner, I do not know. They asked him about the Lord. But one thing I do know, that though I was blind, now I see. And that's what we thank the Lord, that at one time we were in darkness. At one time we were blinded. Blinded to our God, blinded to the Word of God, blinded to the Spirit of the Lord, blinded to all the things that were spiritual of God. We were blinded to them at one time in our lives. But yet the Lord had mercy upon you, had mercy upon me. And He picked us out of where we were in our lives, whether we were young, whether we were old. He gave us an opportunity to receive eternal salvation. He put a new thought in our mind, a new works in our hearts, and gave us His understanding through His Word of God, and filled us with His Holy Spirit when we accepted God into our life as our Savior. And today we have to continue to struggle each and every day. Y hoy en día hay que lucharle, hermanos, hay que echarle ganas, hay que batallar, hay que esforzarnos y hay que exhortarnos nosotros mismos. Que no dejemos lo de Dios que caiga en nuestra vida, porque es de vida o muerte espiritual. Y ese es el peligro que hoy en día muchos cristianos están viviendo. Que Dios nos ayude, sigamos orando unos por los otros. Aquí terminamos la porción de la Escritura. Dios bendiga a nuestros hermanos que están enfermos en su casa, sigamos orando por ellos, que el Señor los restaure completamente, que estén sanos y sigamos esperando verlos ya muy pronto. Dios los bendiga a nuestros hermanos que nos ven ahí por medio del YouTube.